La esencia de todo creyente gira sobre lo siguiente: su carácter, su conducta y su conversación. Esto hace que una vida se torne en un poderoso testimonio visible de Jesucristo. Cuando usted piensa en los grandes siervos de Dios que se mencionan en la Biblia, ¿cuáles le vienen a la mente? ¿Moisés? ¿David? ¿Pablo? ¿Pedro? Pero hay muchos otros, quizás no tan conocidos, que han realizado un trabajo fantástico para la obra de Dios. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos presenta a un hombre que con frecuencia pasamos por alto al leer la Biblia. Escuchemos. Permítame preguntarle, ¿cómo ve usted su propio testimonio cristiano personal? Pues la mayor parte de la gente diría: sencillamente le cuento a la gente lo que Jesús significa para mí, o le digo lo que creo acerca de la palabra de Dios. Bueno, esa también sería una descripción muy inadecuada de lo que es un testimonio. Por lo tanto, en este mensaje me gustaría hablar precisamente de eso, de nuestro testimonio, y para ello quisiera que me acompañe al libro de los Hechos capítulo 8, lo cual nos puede servir como marco de referencia de cómo debe ser nuestro testimonio. Sin embargo, permítame darle primero un esbozo histórico breve, el cual está en el capítulo 6 de este mismo libro, para recordarle que este relato o evento está relacionado con uno de los diáconos elegidos en dicho capítulo de Hechos, cuyo nombre es Felipe. Muy bien. La primera parte de nuestro testimonio es nuestro carácter. Lo que somos o quiénes somos. Ese es nuestro carácter. Fíjese un momento en este pasaje y vea, antes que nada, cómo se relaciona eso con Felipe. O sea, la Escritura dice así en el primer versículo de Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los apóstoles dijeron a la congregación que ellos no descuidaran la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza a estas personas. Era necesario que buscaran a 7 varones con ciertas cualidades. Escuche cómo debían ser. Queremos que busquen a 7 varones de buen testimonio, dijeron los apóstoles. Pensemos ahora en la conducta de este hombre. Por ejemplo, la Escritura dice que cuando fue elegido, lo escogieron porque andaban en busca de varones de buen testimonio. ¿Por qué cree entonces que lo eligieron? Porque alguien había estado observando a este hombre. Ya lo habían visto y habían observado cómo actuaba y cómo era su conducta. Y aunque no era una persona totalmente sin pecado, su conducta le permitía ser un hombre de buen testimonio. Así que al pensar en Felipe, era una persona temerosa de Dios, una persona que indudablemente tenía capacidad de control sobre sí misma. Por lo tanto, al mirar a este hombre y observar su conducta en público, esta era la clase de persona a quien uno le asignaría alguna responsabilidad en la iglesia. O sea, la Biblia indica que era una persona de buen testimonio. Como ve, nuestra conducta es una manifestación de lo que somos. Usted no puede ver el carácter de alguien, ni puede ver el interior de su mente y saber lo que piensa y por qué lo piensa, y lo que hará y lo que no hará. No podemos ver eso, pero nuestra conducta manifestará lo que somos. Así que nuestro carácter es lo que somos, nuestra conducta, lo que hacemos, y nuestra conversación, lo que decimos. Ahora bien, para la mayoría aquí es donde se inicia su testimonio, pero no es así, porque lo que decimos es otra manifestación de lo que somos. Y escuche, cuando lo que decimos y lo que hacemos, que son 2 manifestaciones públicas de nuestro testimonio, no concuerdan, entonces hemos enturbiado nuestro testimonio. Veamos, por ejemplo, un momento a Felipe aquí. La Escritura dice así en el versículo 35 de este capítulo 8 de Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y bien, permítame preguntarle esto.
Pensando en lo que significa hablar de Jesús y de nuestro testimonio, si alguien le pidiera que dé su testimonio personal, ¿empezaría usted consigo mismo o con la palabra de Dios? Creo que nuestro testimonio, esa manifestación verbal de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de lo que significa para nosotros, a menudo se debilita debido al hecho de que muchas veces empezamos a hablar y hablar de nosotros mismos y por alguna razón jamás pasamos de ahí. Mire, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, decimos. Pero fíjese que Felipe no empezó consigo mismo, sino con la palabra de Dios y permaneció ahí. Pudo haber dicho: mire, yo era un incrédulo y alguien me habló de Cristo y entonces me hice miembro de la primera iglesia de Jerusalén y además de eso, me eligieron como diácono y desde entonces le sirvo al Señor, aunque empecé sirviendo a las mesas y el Señor me ha bendecido mucho. ¿Y sabe qué más? Dios me llamó a predicar el Evangelio y estuve en Samaria predicando. Y déjeme contarle lo que ha pasado en Samaria. ¡Hay que ver eso! Yo predicaba el Evangelio y la gente se salvaba, se sanaba de su parálisis y los demonios eran expulsados. Dios ha hecho un trabajo increíble en mi vida y hará lo mismo con la suya. Pero así no empezó Él. ¿Y sabe por qué perdemos a tanta gente? Porque la gente dice: un momento, espere, Dios no hará en mi vida lo mismo que ha hecho en la suya. Felipe no empezó por ahí, sino que empezó donde estaba el interés de este hombre. Empezó por lo que él anhelaba y lo que anhelaba era conocer la verdad de Dios. Y ahora escuche lo que dice la Escritura, que él abrió su boca y comenzó a predicarle a Jesús. Preste mucha atención, porque cuando usted y yo demos nuestro testimonio, debemos basarnos en la palabra de Dios y, en segundo lugar, Jesucristo debe ser el tema y el personaje clave de nuestro testimonio. Piense ahora en esto. ¿No es interesante cómo usted puede estar con alguien más que es creyente y hablar de toda clase de cosas? Pero trate de entender esto, que Jesucristo es su misma vida. Y si usted es un verdadero creyente que anda en el Espíritu, todo en su vida girará alrededor de Él. Mire, todo debería ser examinado a la luz del hecho de que Él es nuestra vida, nuestra alma y nuestro mismo ser. Todo gira alrededor de Jesús y toda nuestra vida gira alrededor suyo. Por lo tanto, debido a que Él es nuestra vida, usted puede pasar con Él 1 hora, 2 horas, 3 horas o el tiempo que sea, estando en su clase, en su dormitorio, en casa, en su negocio o donde sea. Pero no mencionar nunca el nombre de Jesús ni hablar de las cosas espirituales es un conflicto total según lo que somos, es decir, hijos e hijas de Dios. Conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Él vive en nuestro ser y nos ha dejado como embajadores suyos. ¿Para qué? Para ser testimonios vivos y ambulantes, manifestaciones vivientes de la vida de Cristo. Eso es lo que somos. ¿Cómo es posible que usted pase tiempo con la gente y que nunca les hable de Jesús? ¿Cómo podemos en nuestras conversaciones tener tanto interés en tantas otras cosas mientras el nombre de Jesucristo nunca aparece en ellas? ¿No es interesante poder hablar con la gente acerca de Dios y que nos digan: no me molesta hablar acerca de Dios? Es algo extraño. Mire, usted puede hablar acerca de Dios con los no creyentes o con la gente que profesa ser creyente, es decir, personas que asisten a la iglesia y que profesan creer en Jesús. Pero, por alguna razón, cuando menciona el nombre de Jesucristo es como si algo pasara en la conversación. ¿Sabe por qué? Veamos la razón y puede tomar nota si quiere. Mire, usted puede hablar acerca de Dios, pero ¿qué significa la palabra Dios? Esa palabra significa alguna deidad, alguna fuerza, algún poder, algo que podría tener conocimiento o poder infinito. De manera que Dios puede ser muchas cosas para muchas personas. Ahora bien, escuche esto. Mientras hablemos de Dios, estaremos seguros. Pero si de pronto usted menciona el nombre de Jesús, repentinamente todo se aclara y no hay confusión en cuanto a quién es Él. Él es el Hijo viviente de Dios, el cual fue crucificado en el Calvario y luego sepultado y al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Así es, Él es el Señor viviente, el juez de toda la humanidad,
que uno de estos días vendrá, y tanto la persona que ha nacido como la que nacerá alguna vez se presentarán ante Él para dar cuenta de su vida. Por lo tanto, ya no hay confusión. ¿Y qué pasa de repente? Ya está. Usted tiene un conflicto. Cuando usted y yo hablemos de nuestro testimonio, él debe ser lo más sublime de nuestra conversación. Guiamos a la gente a Jesús, no a la iglesia. La guiamos a Jesús, no a nuestra experiencia. Por eso hay tantas personas tan propensas a las experiencias, quienes al dar su testimonio apenas mencionan a Jesús, o puede ser que lo pasen por alto totalmente. Esto es lo que Dios hizo por mí, y aquello, y lo otro. Pero, ¿qué hay de Jesús? Sin embargo, vea qué interesante lo que hizo Felipe. La Biblia dice que empezó con las Escrituras. Luego dirigió al hombre hasta Jesús y le predicó de Jesús. De eso se trata. También es interesante que no solo habló de Jesús, sino que hizo una presentación clara del Evangelio. El tercer aspecto que quisiera que note tocante a esta conversación es que Felipe hizo una distinción clara entre las buenas acciones y creer en Cristo. Fíjese en lo que pasa aquí. En el versículo 35 de Hechos 8 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y al marchar por el camino, el hombre dijo: aquí hay agua. Y vea lo que dice en los versículos 37 y 38. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora bien, veamos algo que quisiera que usted note. El hombre dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mire lo que le dice Felipe en el versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre le respondió: esto es lo que creo, Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo sé yo que esa conversación fue una presentación sumamente clara de la realidad de quién es Jesús y de la necesidad de aceptarlo como Salvador? Porque Felipe no lo bautizaría sino hasta que confesara que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando usted y yo hablemos con alguien de cómo ser salvo y de lo que Jesucristo significa para nosotros, Él debe ser el tema de la salvación, no mi experiencia. Y mi experiencia debe basarse totalmente en la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios, y esto es lo que me pasó a mí. Felipe hizo una presentación muy clara, así que el hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces Felipe dijo: muy bien, ahora podré llevarte al paso siguiente. Después de haber creído en Él, estoy dispuesto a conducirte al paso que sigue. Y la Biblia dice que lo bautizó, que Felipe se fue y que el eunuco se alejó gozoso. Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, escribió que este eunuco regresó a Etiopía, en África, y que Dios lo usó como misionero para empezar a propagar el evangelio en ese continente. ¿Por qué? Por el testimonio de Felipe. ¿Y por qué fue tan eficaz y tan poderoso? ¿Y por qué este hombre lo creyó? Le diré por qué. Porque su conducta, escuche bien esto, confirmaba su carácter o lo que él era, y su conversación confirmaba su conducta. Así que no había ningún conflicto aquí. Su presentación tan clara y su interés asombroso por este hombre armonizaban con su conversación y con su conducta, y su conducta armonizaba con su carácter. Por lo tanto, su carácter se manifestó en su conducta y su conversación de tal manera que su testimonio resultó eficaz. Y este hombre ni siquiera vaciló para decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, todos nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio de palabra en algún momento. La Biblia dice en el Salmo 107, díganlo los redimidos de Jehová. Y Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
¿Significa eso que usted debe tener un título de algún seminario? No. Significa que todo creyente es un seguidor de Jesucristo. Somos embajadores de Él, testimonios vivientes y ambulantes de lo que Jesucristo es. Y nuestra conducta, nuestra conversación y nuestro carácter necesitan encajar entre sí de tal manera que cuando la gente nos vea, no reciban una impresión equivocada de quién es Jesús, qué hizo o qué dijo. Así que ellos verán en nosotros, sentirán en nosotros y podrán discernir en nosotros algo que es real, que está vivo y que es verdadero, y que cuando hablamos de que Jesucristo es nuestro Salvador, somos sinceros al respecto. Y si hablamos de la oración y de leer la palabra de Dios y nos mostramos preocupados por la gente que está perdida y que va rumbo al infierno, sabrán que algo dentro de nosotros es totalmente real, porque nuestra conversación, nuestra conducta y nuestro carácter son todos una misma cosa. Así que es indispensable que no hagamos una presentación turbia del Evangelio, sino una presentación nítida. No queremos que se vea empañada por lo que decimos, ni por acciones que no concuerdan con nuestras palabras. Nadie es perfecto, ni uno solo de nosotros. Pero escuche, la gente puede discernir si somos sinceros o no. Nuestro testimonio tiene consecuencias eternas. Y al inicio del mensaje dije que nuestro testimonio puede determinar muchas veces la diferencia entre la duda y la fe en la vida de una persona que trata de descubrir en qué consiste la vida cristiana. Así es, la diferencia entre aceptar o rechazar a Jesús puede depender de esto, así como la diferencia entre el cielo y el infierno en la vida de alguien. Y usted dirá, ¿quiere decir que la vida eterna de alguien más dependerá de lo que yo diga? Preste mucha atención. Yo no diría que su testimonio personal por sí solo determinará eso, pero humanamente hablando, si Dios lo pone en cierta situación para que comparta su testimonio con alguien, y éste da la impresión de ser muy confuso y turbio debido a sus acciones frente a lo que usted dice, entonces sí, usted y yo somos responsables de esas personas con quienes compartimos la verdad. Por esa razón yo jamás llegaría aquí a predicar un mensaje, a menos que mi corazón esté limpio y puro delante de Dios, a menos que haya estudiado la Biblia, y a menos que pueda presentarme ante Dios Todopoderoso para decirle, Señor, dame la interpretación de la Escritura de la mejor manera posible y muéstrame la verdad para poder compartir esa verdad sin ningún error, pero nunca para impresionar absolutamente a nadie. Solo así podría vivir conmigo mismo. Hemos de ser fieles a la palabra de Dios porque muchas cosas dependen de eso. Hay gente que lo observa, lo escucha y que cree lo que usted dice y no debe decir nada que sea incorrecto. Pienso en esos profesores universitarios que se dedican a poner por los suelos la palabra de Dios y a tratar de destruirla debido al llamado intelectualismo. No tienen suficiente fe para creer en la palabra viva de Dios, pero se necesita más fe para creer en la evolución que en la palabra de Dios. Todo esto vino de algo que salió de la nada y que explotó formando luego este hermoso mundo. La verdad es que la palabra viva de Dios es la única esperanza para que el hombre comprenda quién es Dios. Ahora bien, todos nosotros tenemos un testimonio, y usted lo tiene. Pero escuche, no se trata de algo que usted tiene que manifestar. Ya lo ha manifestado desde el momento en que creyó en Jesús como su Salvador. Puede ser que dé la impresión de ser muy confuso y muy turbio, pero usted lo ha manifestado continuamente. Nosotros somos testimonios vivientes de Cristo, quien está sentado a la derecha del Padre. Decimos que somos seguidores de Jesucristo, y si soy seguidor de Él, y digo que lo soy, la gente tiene derecho a esperar al menos que hable, actúe y sea un poco como Él. Ahora los invito a orar. Padre, te amamos y te alabamos por trabajar de esa forma en nuestros corazones. Por eso te pido hoy en el nombre del Señor Jesús, su nombre precioso y maravilloso, la clave de todo en la vida, el corazón mismo y la esencia de todo creyente,
En su nombre te pido que podamos escudriñar nuestro testimonio para asegurarnos de que nada esté turbio y que todas estas tres cosas, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación, puedan encajar y gritar al mundo como un testimonio triple que Jesucristo es el Hijo de Dios, la única esperanza del hombre y su única fuente de paz verdadera y vida eterna. Porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, nuestro testimonio, el cual forma parte de la serie Regresemos a los Fundamentos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Quiere inspirar a sus hijos a que aprendan más de la Biblia? Despiérteles la imaginación con el libro La Historia del Gran Amor de Dios, Volumen 2, Nuevo Testamento. Este libro infantil bellamente ilustrado dará vida a los personajes de la Biblia y ayudará a sus hijos a entender el mensaje del gran amor de Dios. Para adquirirlo, visite encontacto.org/librería o llame al 1-800-303-0033. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia, un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. A continuación, escuchemos al Dr. Stanley, que nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Una oyente de Houston, Texas, nos dice: le escucho desde el año 1993. En ese entonces grababa en casete sus mensajes y ellos me fueron edificando y acercando cada día más a Dios. Aún hoy le escucho y también mis hijos. Ellos quieren decirle lo feliz que estoy con ese precioso regalo que recibí de usted, la Santa Biblia. Lloré de emoción. Gracias, pastor, a usted y a todos sus colaboradores. Este testimonio nos llega desde California. Gracias por las bendiciones que recibo con sus excelentes revistas y programas en radio y televisión. Son de gran motivación. También desde California nos llegan estas palabras. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos de En Contacto. Gracias por sus mensajes. Que el Señor siga prosperándoles en sabiduría y ciencia hasta que Él venga. Me gozo con la palabra que el Señor le da porque nos habla al corazón. El Señor nos habla por medio de usted. Le amamos en Cristo. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios que ha usado Ministerios en Contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todos los oyentes que nos escriben y les animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en sus vidas. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. El próximo lunes, el Dr. Stanley nos enseña acerca de nuestro Maestro. Aprenda más acerca del Espíritu Santo, nuestro Maestro perfecto. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.